Lectura del libro, Manuel Belgrano. Recuerdos del Alto Perú. Crónica de la campaña libertadora. Autor, Javier Garín. La presente obra agotó 4 ediciones. El autor decidió cederla para su lectura y difusión en YouTube para contribuir a la difusión del pensamiento y acción de Manuel Belgrano. Comienzos de octubre de 1813. Cerca de media hora permanecimos a la espera de dispersos. Los tambores seguían llamando, y los hombres que acababan de incorporarse a la maltrecha columna habían elevado su número a 400. El enemigo no se resolvía a atacar. Satisfecho con la posesión del campo de batalla, disparaba cañonazos de tiempo en tiempo, más para intimidarnos que para ofendernos realmente. Pero tampoco podíamos demorarnos más. La retirada se haría por una escarpada cordillera al este de nuestro cerro. Díaz Vélez no había exagerado las dificultades del camino. Era una senda incierta y borrosa, no frecuentada más que por rebaños de llamas, rodeada de abismos, expuesta a todos los vientos, que seguía los inhóspitos filos de aquella cordillera a considerable altitud. La tarde huía, y todo hacía prever una helada noche, la claridad del cielo, profundamente azul, la frialdad creciente de la atmósfera, algunos distantes nubarrones, auguradores tal vez de una nevada. Esto último resultaba especialmente temible. Nuestra marcha nocturna por aquellas descarnadas cumbres se hallaría sujeta a Dios sabe qué inclemencias, pudiendo la nieve embozar los siniestros despeñaderos y cerrar los estrechos pasos que nos aguardaban. A todo ello, había que añadir el lastre de los heridos, cargados a hombros o en improvisadas camillas, puesto que mi columna era de infantes, y no habíamos recuperado un solo caballo con excepción del mío. El enemigo nos perseguiría sin tregua, para deshacer esas lastimosas reliquias del ejército revolucionario, haciendo más difícil y acuciante nuestra retirada. Si Pezuela estaba resuelto a destruirnos, quizás contara con algún vaqueano que guiase sus fuerzas a través de sendas ocultas, adelantándose a tomar los desfiladeros y cortarnos el camino. Todo esto aconsejaba la prisa. Exhaustos tras una jornada de duro combate, privados de reposo y alimento, y abatidos por la derrota, había que convencer a los hombres de no bajar los brazos, para que afrontaran dificultades quizás mayores que las pasadas. Pero ¿quién se ocuparía de hacerlo? Sufría yo lo peor de mi propio abatimiento. La vista del campo sembrado de despojos, la amargura de saber frustradas mis ilusiones, la pesadumbre de que la derrota se debiera a nuestros errores, una duda inexpresable, entonces abrigada por primera vez, respecto de los designios de la divinidad, todo contribuía a paralizarme. Hubo un segundo en que me sentí tentado de pronunciar el fatídico sálvese quien pueda. Así es de mísera nuestra mortal condición. Harto frecuentemente, no existe más distancia entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, entre la cobardía y el valor, que la que media entre un segundo y otro segundo. La decisión que nos condena es vecina de la que nos redime, y cada uno lleva en sí la simiente del heroísmo y de la indignidad, como erigirme en severo juez de persona alguna desde aquella dura tarde en que sentí el deseo de renunciar ante el enemigo victorioso. Sé que el valor reside menos en no sufrir flaquezas que en llegar a dominarlas, y si entonces dominé la mía, no se debió tanto a mí como a un salvador azar. Apoyado estaba aún en el asta de la bandera, sin hablar palabra, cuando el gemido de un agonizante me sacó de mis tristes reflexiones. ¿Qué tiene este hombre?, pregunté a quienes lo atendían. Una esquirla, mi general. Me incliné sobre el desdichado, a quien restaban escasas horas de vida. La fiebre empezaba a dominarlo, pero aún guardaba algo de lucidez, y al verme sonrió. ¿Sufre mucho?, le pregunté, aunque la respuesta saltaba a la vista. Conocí días mejores, mi general replicó, y luego, sin dejar de sonreír, añadió en un susurro, ya decía yo que el general Belgrano nunca iba a abandonarme. Lo observé. Estaba más cerca de la muerte que de la vida, y sin embargo sus palabras me sonaron con la imperiosa seguridad de un mandato. Sentí que a través de aquel infeliz hablaba una más alta voz. No abandonaremos a ningún herido, le dije. Me incorporé. Sostenía aún la bandera en mis manos. Dejé reposar la vista sobre los que me rodeaban. Había un crecido número de heridos, y los que no lo estaban sufrían las consecuencias de un esfuerzo agobiante. Me juré que nada nos separaría. Aunque todos debiéramos perdernos, los sanos cargaríamos con los heridos, los vivos con los muertos, y cuando ya no fuera posible seguir, todos en aquel ajetreado grupo esperaríamos nuestro destino sin separarnos. Soldados, dije con firme voz.
Se hizo un silencio. Los hombres dejaron sus tareas y se volvieron a mirarme, como si hubiesen estado aguardando mis palabras. Sus semblantes reflejaban fatiga y decepción, sucios de esa atroz suciedad de las batallas, mezcla odiosa de sangre y tierra. Soldados, hemos perdido después de tanto pelear. Hube de hacer un gran esfuerzo para concluir la frase. La victoria nos ha traicionado, pasándose a las filas enemigas en medio de nuestro triunfo. Hasta los heridos, a quienes rondaba la muerte, clavaron en mí unos ojos saturados de lágrimas. Lágrimas que no eran por ellos, sino por el desenlace que esterilizaba su sacrificio. Pero no importa, proseguí con energía, mientras agitaba la bandera aún flamea en nuestras manos, la bandera de la patria. ¡Viva la patria!, gritó el herido que yacía a mi lado. ¡Viva la patria!, repitieron todos. Atardecía cuando comenzamos la retirada, sin que el enemigo nos hostigase ni intentase perseguirnos. Mandé que los heridos fueran en la vanguardia y yo me puse el último de todos. Así partimos, mientras contemplaba al andar las encorvadas espaldas de Quains me precedían en esa luctuosa columna. A mi lado, solo iba un tamborcillo de órdenes, de no más de 14 años de edad, cuyos ojos me estudiaban a hurtadillas con una mezcla de perplejidad y agobio. Aún retienen mis pupilas la postrera mirada que dirigí al campo de batalla. El llano empezaba a embozarse en las largas sombras del crepúsculo, lentamente tendidas sobre él como los dedos de una gigantesca y codiciosa mano. El cielo me pareció aplastante en su grandeza, y los hombres, más pequeños y desvalidos. ¿Qué significaban nuestras luchas y sufrimientos ante aquella arrolladora vastedad? ¿Qué cosa éramos todos, vencedores y vencidos, sino ínfimos accidentes, apenas discernables en el majestuoso cuadro que nos envolvía, ni qué papel jugaban los humanos sucesos en el inmensurable plan del universo? No éramos sino una excrescencia, un leve musgo, el temblor de una brizna sobre una piedra ciega. Nada importaba a aquel trágico cielo el que algunas de esas briznas hubiesen dejado ya de agitarse para siempre, confundidas sus sombras en la sombra mucho mayor que empezaba a caer sobre el paisaje, nada importaba a la dura tierra saber a qué bando había favorecido la victoria. Las cosas seguían su curso eterno, y ni nosotros podríamos tener en ellas incidencia alguna, ni nuestros efímeros combates alterarlas. En esos momentos de profunda congoja todo se me antojaba vano, risible, absurdo. La divinidad jugaba con nosotros, arrojando al tapete del azar vidas y muertes, victorias y derrotas, dolores y alegrías. Poco a poco nos fuimos internando en las solitarias cumbres por una angosta vereda. Lenta y accidentada era la marcha. Oscurecía. Hacía una hora que caminábamos cuando oímos a nuestras espaldas un ruido de cascos. Nos volvimos con aprensión. Pero por fortuna, los jinetes que se aproximaban nos dirigían señas familiares. Era un pequeño grupo de nuestra caballería, mandado por don Diego González Valcarce. Llegó ante mí y me presentó su saludo. Venimos a sumarnos a vuestra marcha, mi general, dijo. Respondiendo a mis preguntas, me hizo saber que él y sus hombres, al tomar conocimiento del camino seguido por nosotros, se habían decidido a buscarnos, que Díaz Vélez había tomado la ruta a Potosí con multitud de dispersos, y que el enemigo no se había movido aún de Vilcapugio. Vuestra llegada no puede ser más oportuna, repliqué. Tenemos aquí muchos heridos. Preciso es desmontar todos los caballos y cargar en ellos a los que no pueden seguir a pie. Así se hizo. Los heridos fueron acomodados de a 2 y aún de a 3 en cada caballo. Para dar ejemplo, yo mismo desmonté cediendo mi cabalgadura al herido con que hablara por la tarde, cuyas palabras tanto me habían impresionado, y me eché al hombro su fusil y fornitura. Llamé a uno de los oficiales, don Gregorio Perriel, y le dije: confío a usted el mando de la columna. Ocúpese de dirigir la marcha. Yo caminaré el último. Y puse en sus manos la bandera. Luego de esta breve reorganización, aliviados por el imprevisto auxilio de los caballos, continuamos avanzando en mejores condiciones. La senda era más dificultosa, y había caído la noche. Don Gregorio Perriel impartió la terminante prohibición de fumar, medida oportuna, pues en las tinieblas hasta la insignificante luz de un cigarro puede distinguirse desde muy lejos, delatando a los que huyen. Caminaban a mi lado un sargento del número 1, viejo conocido mío a quien he sabido estimar, y 2 oficiales de mi perdida escolta, un poco más atrás, unos 8 dragones de a pie, que cubrían la retaguardia. Ninguno profería palabra, ni yo quería que me hablasen. La marcha era dura,
Cada paso demandaba un gran esfuerzo de voluntad a causa de la fatiga. De vez en cuando hacíamos alto para asistir a un moribundo, ocasiones que yo aprovechaba para tomar asiento sobre alguna piedra. El frío era atroz, carecíamos de ropas adecuadas, íbamos apenas con lo puesto, tiritando, sintiendo entumecerse nuestros miembros a pesar de la actividad. En cada alto, se arrimaba hasta mí alguno que otro jefe u oficial, por ver si me encontraba bien, pero luego de unos segundos se retiraban en silencio, sin osar hablarme. Mi desconsuelo aumentaba. Revolvía en la mente las alternativas del día con la estéril obsesión de quien busca explicarse lo impensable, ora pasando revista a las decisiones que hubiera debido tomar, ora imaginando otros cursos posibles de la lucha. A veces alimentaba mi mortificación tratando de medir los alcances de aquella derrota, funesta a la causa de la libertad. Otras veces me sorprendía rezando, pidiendo al Todopoderoso que su compasión no nos desamparara, que diera fortaleza a mis hombres y esperanza a los pueblos. Pero hasta mis oraciones estaban cargadas de reproches. Inquiría al Altísimo las causas de su abandono y sentía crecer en mí una blasfemia inexpresable. Nunca mi fe vaciló como en aquellas horas desoladas, en que la divina providencia se me figuraba revestida de los caprichosos atributos de un tirano. Los heridos agonizaban de fiebre y frío. 3 de ellos murieron, el tercero, aquel a quien yo había prometido no abandonar. Al detenernos para asistirlo, me aproximé a él. Ya ni siquiera me reconoció. Cuando me incliné para hablarle, dejó escapar el último aliento. Sentí como si hubieran muerto en ese instante todas mis esperanzas. Poco después, se aproximaron varios hombres. Uno de ellos dijo: General, los soldados tienen frío, cansancio y hambre. Quieren saber si ya podrían fumar. Alcé la vista recobrándome de mi amargura. Hasta este punto llegan los miramientos y respeto que me tienen, dije, conmovido. Fumen todos, muchachos, que si a la luz de nuestros cigarros viene el enemigo, se encontrará con pitadores que les den para tabaco. Prorrumpieron en carcajadas. He arengado muchas veces a mis tropas, con frases elocuentes y marciales, pero creo no mentir si afirmo que nunca arenga mía tuvo tan poderoso efecto como aquel mal chiste. El ánimo volvió a los hombres, predisponiéndolos a continuar la marcha a pesar de los desastres. Resonaron los golpes de los eslabones contra los pedernales y la oscuridad se pobló, en un santiamén, con las minúsculas estrellas de los cigarros. No sé cuál habrá sido la virtud de mis palabras, pero pareció que todos hubiesen comprendido, gracias a ellas, que la derrota no era tan arrolladora y que aún había posibilidades de salvación. Grandeza de la voluntad. Nada, ni el más completo derrumbe, puede doblegarla si está encendida de nobles propósitos. 3 leguas habríamos andado desde Vilcapugio cuando arribamos a un solitario y desnudo paraje en donde se alzaban 2 cabañas abandonadas, y que los lugareños conocían con el nombre de El Toro. La noche era más cerrada que nunca, el frío más crudo, y el hambre y la fatiga habían aumentado hasta ser irresistibles. Consultado, ordené detenernos y hacer noche allí. Los hombres encontraron un rebaño de llamas, cuya carne, apreciada allí, me resulta indigesta. Pronto, reuniendo algunas ramas, encendieron un fuego con que asar malamente los animales que habían matado. Acuciado por el hambre, que sabe sobreponerse a todo, yo mismo quise probar un bocado, pero con tan poca fortuna que me movió a vómito y terminó de desarreglar mi maquinaria. Largo rato permanecí postrado sin lograr reponerme. Mis hombres tuvieron la delicadeza de hurgar sus pocas pertenencias para asistirme, hasta que un dragón halló en sus bolsillos un poco de café mal tostado y de azúcar más negra que el café. Con ese brebaje me sentí mejor. Dispuse las guardias para la seguridad de nuestro campamento y di una breve recorrida. Todos callaban, tiritando bajo el tremendo frío. Algunos oficiales se habían envuelto, para abrigarse, en los cueros todavía sangrantes de las llamas. Los cadáveres de los muertos yacían acostados en hilera, como dormidos bajo el estrellado cielo, pues era orden mía el transportarlos hasta encontrar un sitio propicio para su sepultura. Luego de comprobar que estaba todo en calma, me retiré a una de las cabañas donde se me había improvisado un lecho con pajas. Era tal mi cansancio que ni siquiera el dolor de la derrota me impidió caer hundido en el más profundo sueño. Así fue como transcurrió la primera noche luego de nuestra derrota, en aquel perdido refugio, muy diverso destino del que habían concebido mis esperanzas. Llegó el amanecer, y aunque tremenda la fatiga de todos, mucho más lo era el frío que entonces descendió sobre el campamento,
arrancándonos del sueño. La gris claridad del alba me mostró, al abandonar la tapera, un paisaje melancólico, solitario, desnudo, lacerante en su tristeza, todo piedra y aridez, todo silencio y frío. Las taciturnas cumbres que nos rodeaban parecían custodiarnos como huraños carceleros a un infeliz grupo de cautivos, y era tal la pesadumbre que trascendía de aquellos inmóviles contornos, que hubiera preferido las tinieblas de la noche, aunque más no fuese para preservarme de su afligente visión. Ante nosotros se alzaba una sierra gris que nos cortaba el paso, el camino la trepaba cruzando una larga y pronunciada pendiente de arenas sueltas, cuya sola contemplación hubiera bastado para desalentar al más animoso. Pero no había sino treparla para continuar nuestra fuga, o sucumbir. La falta de descanso y de alimentos, la indisposición de la víspera y la amargura habían quebrantado hasta tal punto mis fuerzas que me sentía desfallecer. Confié nuevamente a Perriel el mando de la columna y ordené marchar, pero esta vez salí yo el primero de todos, sin ocuparme de nada, pues no estaba en condiciones de dirigir la marcha y tampoco quería servir de estorbo, dejando al celo de los distintos jefes la conservación de la regularidad y el orden. Esta flaqueza mía resultó un grave contratiempo. En el curso de esa jornada habría de perderse la cohesión y dispersarse las tropas, hasta ese momento unidas. Comencé a subir. La cumbre se veía distante, inalcanzable, los pies se hundían en la arena, incomodidad que acrecentaba el cansancio de la ascensión. No volví una sola vez la vista para comprobar si mis hombres venían, tampoco torné a mirar la remota cumbre. Sentía que si dirigía los ojos a otro objeto que no fuera mi camino inmediato, perdería toda fortaleza. Avancé con lentitud y empeño, sin detenerme jamás ni responder a las palabras de los pocos que iban a mi lado. Tercamente, con la determinación de un obseso, proseguí la marcha paso a paso. El sol se había elevado y la mañana era radiante, aunque fría. Una brisa tenue levantaba cada tanto pequeñas nubes de arena. Como a las 3 horas de marcha llegué a la cumbre. Un oficial que venía cerca, echando la vista atrás, murmuró: «La columna se ha desordenado. Unos avanzan, otros hacen alto. Es que no hay nadie que mantenga el orden». Yo ignoré adrede esa observación. Sin detenerme más que para tomar aire, solo atalayé el camino que se extendía delante. Se presentaba más llano, con menos quiebras y tropiezos, siempre en las alturas, donde el viento soplaba sin reparos. Continué avanzando. A cada momento me acometían mareos. No tenía pensamientos para otra cosa que mis desdichas. Porque quebrantaba de esa manera mi anterior propósito de no separarme de las tropas. No era que hubiese sobrevenido la bancarrota de mi voluntad ante el fracaso. Aunque debilitada, ésta seguía firme, y en cuanto a fracasos, mi vida tenía de ellos gran acopio como para dejarme aturdir. Si he de decir verdad, lo que tambaleaba era mi fe. La idea de que la providencia se hubiese burlado de nosotros, como una deidad tornadiza y voluble, condenando una causa tan justa, me torturaba y paralizaba. Muchos hombres viven sin fe, y hallan fortaleza en su convicción, pero yo, habiendo construido mi vida sobre el cimiento de la fe, no conservaba, despojado de ella, más que ruinas y escombros polvorientos. Si la divina providencia se mostraba adversa a la libertad, si mi fe estaba en pugna con mis ideales, si el mundo no obedecía a un plan de justicia y los decretos del Todopoderoso podían favorecer a los tiranos o fulminar en un instante nuestros mejores esfuerzos, entonces todo era insensato, todo absurdo, y la historia, una horrible farsa urdida para divertimento de un Dios cruel. Pero, ¿por qué entregarme a semejantes reflexiones, como si no hubiese ya probado, en el Paraguay, el amargo sabor de la derrota? Una batalla perdida, lo sabía bien, suele ser apenas un accidente, un contratiempo dentro del curso muchísimo más vasto de los acontecimientos. Derrotas había habido muchas para la revolución, allí, en el Alto Perú, o aquí, a Miraya, la caída de Cochabamba, los infinitos contrastes de las fuerzas indígenas, y, sin embargo, nadie podía suponer que la revolución estuviera derrotada. ¿Acaso la explicación de mi congoja deba buscarse en las desmedidas expectativas que yo mismo había puesto en los frutos de mi acción militar? Si bien era cierto que ninguna derrota podía ser definitiva, por el estado progresivo de la opinión, nuestra victoria, en cambio, tal vez sí lo hubiese sido. Triunfante nuestro ejército en Vilcapugio, era casi un hecho que el Alto Perú quedaba liberado, y Lima sometida a una fuerte amenaza. Hacía muchos meses que venía ilusionándome con ese objetivo,
de algún modo había llegado a convencerme de que se me reservaba, como a un hijo favorecido, la gloria del libertador. Infatigable vanidad de los hombres, mi arrogante corazón suponía que, derrotado yo, lo estaba también nuestra causa. Transcurrió lenta y fatigosamente el segundo día de nuestra fuga, y casi al anochecer nos acercamos a una miserable aldea de indios, perdida en las montañas, que se llamaba Caine y constituía el primer punto habitado en aquella peregrinación. Pocos eran los que me acompañaban. Los indios salieron de sus chozas a contemplar nuestra llegada con ojos de asombro. Rendido, pedí un sitio donde descansar, y se me hizo entrar a una vivienda rústica, calmando mi sed con una jarra de agua, y mi hambre con algunos rudos productos de aquella tierra yerma. Al cabo de media hora, el número de los que había llegado tras de mí no pasaba la veintena. Decidí hacer noche en aquella población y esperar el arribo de los otros, que, según todo indicaba, venían marchando caóticamente y con gran retraso. Llegaron las tinieblas, y con ellas unos pocos exhaustos contingentes. Ahora sumábamos un centenar, la quinta parte de los hombres que por la mañana saliéramos de El Toro. Los 400 restantes se habían extraviado o demorado en el camino. Yo empezaba a arrepentirme de mi abandono, pero solo quedaba aguardar, confiando en que los dispersos se nos reunieran en el curso de la noche. Los soldados estaban exhaustos, habría sido una crueldad inútil enviarlos por sus compañeros extraviados. Si era preciso, dedicaríamos a ese objeto todo el día siguiente, pero esa noche nada cabía intentar. Dormí con un sueño inquieto y torturado, despertando lo menos 10 veces por vagas sensaciones que me sobresaltaban. A cada instante regresaba a mí, entre sueños, la visión del herido que murió durante la marcha. En ocasiones, esa visión se confundía con otras provenientes de épocas muy remotas de mi vida, a cual más ingrata y cargada de remordimientos. Hacia el amanecer soñé que ingresaba a un templo en rara y anormal penumbra, en donde poco a poco mis ojos fueron descubriendo una densa multitud de fieles hincados y rezando. Al arrodillarme para orar, aquellos rostros numerosos se volvieron a mí. Presa de una gran turbación, quise salir al exterior, abriéndome paso a través de la multitud que se había incorporado y me rodeaba. Comencé a reconocer esos rostros, que eran todos de soldados míos muertos en batalla. Algunos habían caído en el Paraguay, otros en Tucumán, muchos en Salta, y muchos también en Vilcapugio. No me hablaban ni respondían, solo me miraban. Desperté poseído de profunda angustia, y abandonando el lecho, salí a la calle. La aurora empezaba a despuntar bajo un agudo frío. Me saludó la guardia, y yo pasé sin contestar. Había una humilde capillita a la que me dirigí, pero sus puertas estaban cerradas, pues en aquella perdida población no se celebraban regularmente oficios. Apoyándome en una tapia, permanecí inmóvil y pensativo durante largo rato. Había tocado fondo. La fatiga, la mala alimentación, el pésimo descanso, lo sombrío de mis sueños y, en especial, la penosa sucesión de mis ideas me habían arrastrado al último grado del abatimiento. Más abajo no podía caer. Recé. Al principio maquinalmente, luego con angustiosa súplica. Estaba solo, solo de toda soledad en aquella oscuridad helada, en medio de la brutal indiferencia de los elementos. Y fue entonces, precisamente entonces, cuando más profunda era mi desesperación, que mi espíritu se vio sacudido por un amargo reproche. ¿Acaso tenía derecho a llorar por mi persona y olvidar la razón que le servía de fundamento? Había tocado fondo, era cierto, pero también en ello había cierto alivio. Me dije o algo en mí me dijo que solo quedaban dos caminos, terminar de hundirme o empezar otra vez a caminar. Y mis ruegos se hicieron ahora más ardientes, pero ya no pedía el fin de mis desventuras, ahora pedía las fuerzas necesarias para levantarme. Juré ante Dios que, si su bondad me las concedía, nunca más mi ánimo volvería a decaer, que podían sobrevenir nuevas desdichas, nuevos contrastes aún peores que el pasado, podía el mundo derrumbarse, y yo seguir viviendo y de pie. Junto a esa capillita perdida, prometí no descansar hasta lograr la ocasión de un desquite. Así fue como su gracia me devolvió la fortaleza cuando mayor era mi debilidad. Al abrir los ojos, los tenía empañados. La opresión que durante horas había agobiado mi pecho acababa de desaparecer. Creí saber también, no sé cómo, ni por qué conducto, que una voz superior, en un lenguaje propio, acababa de responder a mis dudas. Basta de agonías. La partida sería a todo o nada,
hasta arrollar al enemigo o ser destruido por él. A partir de entonces, un fuerte vigor renació en mi pecho. Nada sabía ya de derrotas ilevantables, mi juramento se cumpliría, y en un lugar no lejano se decidiría de una vez por todas mi desgraciada campaña. El día entraba ya, y los indios y mis hombres se desperezaban bajo la fría luz. No me sentía menos indispuesto que antes, pero toda penuria se me olvidó. Libré orden general convocando a todos a cumplir con su deber, llamé la banda, pero no había músicos ni clarines, sino solo tambores, que fueron sin embargo suficientes para hacerse oír en aquel corto paraje. Cada soldado echó mano de su fusil, y cansados como estaban, acudieron todos a mi llamamiento. Preciso era dar alguna forma a ese andrajoso resto del ejército para que no siguiera deshilachándose. Así lo hice. Poco después salían del pueblito pequeñas partidas en todas direcciones, a la busca de rezagados. Pedí ayuda a la población, y vinieron un centenar de indios para auxiliarnos en 1000 urgentes menesteres. Procedí a distribuir las pocas municiones salvadas, y arreglé mi fuerza en cortas secciones y divisioncillas. Destaqué un piquete de infantería asistido de algunos indios para que transportasen en burros y llamas a los heridos, a quienes envié por el rumbo que al día siguiente seguiríamos los sanos. En medio de mi actividad, no volvieron a incomodarme ni la fatiga, ni el hambre, ni la penosa desazón. Así llegó el atardecer. Muchos dispersos habían sido recogidos, e iba cobrando número el diminuto grupo de los que me acompañaban. Dispuse llamar a reunión. Los tambores sonaron y todos acudieron en armas. La luz del crepúsculo iluminaba el modesto cuadro. Paseé mis ojos, calculando en 300 los al fin reunidos. Con la fornitura y el fusil del soldado muerto, de que no me había desprendido hasta entonces, hice un alto al centro de la formación, observando de uno en uno los rostros que me rodeaban. Ordené rezar el rosario, como se hacía siempre a aquella hora, y la orden se cumplió con unción. Un cielo hermoso e imponente brillaba sobre nosotros con los últimos arreboles del ocaso. Tremendo y fatídico era el silencio que nos envolvía. Desde las casas, algunas mujeres indias y chiquillos observaban con ojos compungidos. Terminamos el rezo, el silencio se espesó, la quietud del paisaje se hizo doliente. Con emoción no disminuida, volví la mirada a mis hombres, que no habían sacado las suyas de mí. Pasé revista. Soldados de la patria, dije luego, juntos hemos atravesado penurias indecibles desde que tomamos el empeño de llevar la libertad adelante. Juntos vimos crecer este ejército de la nada, desengañando a los que proclamaban su ruina. Juntos conocimos la alegría de la victoria, en Tucumán y en Salta. Y alguno de vosotros piensa aún que vuestro general ha de permitir que sucumbamos. No os equivoquéis. Bajo este cielo que ostenta los sagrados colores de la patria, os juro que no abandonaré la campaña hasta ver al enemigo arrodillarse a nuestros pies. Hice un alto, obligado por la silenciosa conmoción que produjeron mis palabras. Luego, más despaciosamente, proseguí. Y puesto que todo aquello lo vivimos juntos, soldados míos, y no nos hemos separado ni en la adversidad ni en la victoria, bueno será que ahora honremos una vez más nuestra anterior conducta. Sabed que a partir de este momento impondré la pena de la vida al que abandonase a su compañero en el peligro. Todas las cabezas asintieron en silencio. Yo sentí que me embargaba una honda dulzura. Me adelanté mirando directo a los ojos a cada uno de mis soldados. Conozco por sus nombres y apellidos a todos los valientes que en este momento están conmigo. Yo sabré recomendarles a la gratitud de la patria. Pero, si por desgracia llegasen a abandonarme en esta retirada, yo moriré solo por el honor del ejército. No así, mi general. Gritó un soldado. Todos moriremos al lado de nuestro general, gritaron otros. Ese grito fue repetido por toda la tropa. Mis ojos se llenaron de lágrimas, por primera vez, creo yo, desde mis años mozos. Avanzando pausadamente entre las filas, murmuré el nombre y apellido de cada uno de los que veía, pues a todos recordaba, y aún hoy no los olvido. Luego, volví a ponerme al frente, y echándome el fusil al hombro, dije: ojalá el enemigo se atreviese a buscarnos.